Lo primero, la factorización. ¿Alguno de ustedes la buscó? La diferencia de potencias enésimas, así se podría llamar, ¿sí? La factorización es esta, chicos. Es x menos a por x a la n más x a la n menos 1 por a más x a la n menos 2 por a al cuadrado más así sucesivamente x a la n menos 1 más a la n. ¿Ya? Esa es la factorización. ¿Qué es lo que observan? ¿Se nota algo en particular o no? Sí, profe, eso lo enseñó el profe de álgebra en un momento también. Ah, se lo enseñó, qué bueno. Sí, era lo mismo, sí. Que la X empieza como mayor y después va bajando y se va subiendo la A. ¿Cierto? La suma, eso, es súper importante. La suma de los exponentes, ¿cuánto nos da? O sea, la suma, por ejemplo, en este término, tenemos un exponente n-1 y un exponente 1. ¿Cuánto da la suma? N, N. Este tiene potencia N, n. Si sumo esos dos exponentes, también da N. también n. Y así Todo. sucesivamente. Todo, ¿cierto? Cada término, si sumamos las potencias, es n. Esa es la factorización. ¿Ya? Esta, chiquillos, es súper importante conocer esta factorización. Ahora, después, en 2 años más, siempre va a ser importante. Y lo segundo, la segunda tarea. Hagamos un recuento. Si nosotros tenemos una función, ya por ejemplo esta, ¿sí? Y igual a f de x, aquí tenemos un punto x0, ahí tenemos f de x0, o sea el punto es el de coordenada x0, f de x0, ¿sí o no? Y queríamos encontrar la recta tangente. ¿Cuál sería la ecuación de la recta tangente? De partida, ¿cuál es el punto por donde pasa esa recta? El punto conocido. Ese, X2, F de X2. x0, f de x0, sí. Yeah. ¿Y cuál era Yo la pensé que era la fórmula? U. Sí, no, pues da lo mismo. Y menos f de x0 igual a una pendiente por x menos x0, ¿cierto? Esa es la ecuación de la recta tangente. ¿Cuál era la pendiente? ¿Cuál era la pendiente de esta recta? Delta Y partido por delta X. Ya, y eso en derivadas, porque eso es lo que estamos viendo. ¿Cómo sacábamos la pendiente de la recta tangente en un punto? Esto fue lo que vimos ayer, lo trabajamos harto. ¿Cómo sacábamos esa pendiente? Era la derivada, chiquillos. Siempre en la derivada. La derivada de una función, escríbanlo aquí con sangre, con rojo. La derivada de una función en un punto entrega la pendiente de la recta tangente.
la derivada de una función en un punto entrega la pendiente de la recta tangente a la gráfica en ese punto. ¿Ya? Entonces, esta es la fórmula para la ecuación de cualquier recta tangente a una gráfica. ¿Sí? Ya, ¿y la pregunta cuál era? ¿Cuál era la pregunta? Que si podemos encontrar la ecuación de la recta normal. Exacto, ¿cierto? La recta normal es la recta perpendicular a la recta tangente. ¿Cómo nosotros sacábamos la pendiente de una recta si era perpendicular a otra? ¿Qué tiene que pasar con las pendientes? Que multiplicadas den -1. Exacto, ¿cierto? Que multiplicadas dieran -1. Entonces, ¿por qué punto pasa esta recta normal? ¿Cuál es un punto Por el conocido? mismo. Por el mismo, ¿cierto? Entonces la respuesta a esa pregunta era la recta normal pasa por el mismo punto y su pendiente es esa. ¿Por qué será esa? Porque eso multiplicado a la otra pendiente da -1. Exacto, ¿cierto? Fíjense. La pendiente de la recta tangente es la derivada, f', ¿sí? Y ahora yo les pregunto, ¿esto multiplicado por qué cosa me da -1? Aquí puede ir cualquier bicho. ¿Cuánto tiene que ser ese elemento que falta para que el producto sea Por la menos? inversa. O la inversa y también la opuesta, ¿cierto? Las dos cosas. Sí. O sea, tomar 1 partido la derivada y además con signo menos. Ahí está. Entonces, si pasa por el mismo punto y tiene esa pendiente, la recta normal va a tener esta ecuación, y menos f de x0 igual a -1 partido f' de x0 por x menos x0. Ya, esa es la ecuación. ¿Sí? ¿Por qué es así? Porque recuerden que pasa por x0, f de x0 y su pendiente es -1 partido f' de x0. ¿Ya? Y después hacer la ecuación de la recta simplemente. ¿Ya quedó claro, no? Esa era la tarea. Eran dos cositas que no eran tan difíciles, pero que igual había que pensarla un poco. ¿Se entendió o no? Sí, profe. Sí. Haga un ejemplo ahora. Ya, hagamos un ejemplo. Ejemplo. Tomemos la función x a la sexta.
en encontrar la ecuación de la recta tangente y normal en el punto ya, 2. X igual a 2. No, va a quedar muy grande. Hagámoslo en el punto. Es que no quiero tomar uno porque lo hicimos ayer muchas veces. En el punto... Ya, en uno nomás, para no trabajar tanto, con tantos calculitos. Ya, entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos? Sacar la ecuación. ¿Sí? Y en esta ecuación, ya, de partida. A ver, si yo la grafico, va a ser una cosa como así. Bueno, más o menos así. Y pasa por el 1,1, ¿cierto? ¿Sí o no? Si el X vale 1, ¿cuánto vale el Y? 1 igual. 1 igual. Entonces, ya tengo el punto por donde pasan ambas rectas. La tangente y la normal, ¿sí? La tangente es una cosa así. Recta tangente y esa es la recta normal. Tengo el punto. ¿Cómo saco la pendiente de la recta tangente? Con la derivada. Con la derivada, ¿cierto? Esa es la gracia de la derivada. Entonces, pendiente de la recta tangente sale con la derivada. F', ¿en qué punto la quiero calcular? En el 1. En el En 1. 1. ¿Cómo se calculaba esto? ¿Se acuerdan? Era el límite De X tiende a 1. de t. Bueno, da lo Bueno, mismo la variable. ¿Sí? pues no importa qué ponemos abajo, ¿cierto? Si puede ser X o T. Sí, porque la idea es que, miren, aquí vamos a poner la definición. Si tú aquí le pones X, aquí tendría que ser X y aquí X. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, si la idea es esa, lo que está aquí y está acá. Voy a marcarlo. El nombre da lo mismo, ¿sí? Las variables en matemáticas, uno les puede poner el nombre que quiera. Y eso va ahí y va ahí. ¿Ya? Ah, y también va ahí, obviamente. Ya, entonces, ¿cuánto me da lo que está dentro del límite? Todavía no lo calculemos. Límite 0 partido en 0. es una forma 0 partido por 0, ¿cierto? Pero esto, ¿cuánto es f de t? 1. 1. No, f de t. Si f de x es que aquí a la sexta, f de t, t a la sexta. ¿Sí o no? Sí. Sí, sí. Ya. Y ahora sí, f de 1. ¿Eso vale? 1. Y abajo t menos 1. Y como habían dicho, eso es una forma 0 partido por 0. ¿Cómo factorizamos lo de arriba? Por t. Por t.
¿Esto a qué se parece? Lo dijimos, lo vimos al principio de la clase. Ahora suma por su diferencia. Casi. ¿Por qué? Porque Esa, aquí hay una potencia secta. la que tenía el nombre raro del principio. La diferencia de potencias enésimas. ¿Sí? Esta, miren. Esta. ¿Sí? Después. Esta. ¿Cómo nos queda? Nos queda t menos 1. ¿Y qué nos queda en este paréntesis? Ah, ojo, hoy aquí me equivoqué, chiquillos, perdón. Esto era menos 1, menos 2, menos 3, menos 2, menos 1, ¿sí? Es que pensé que aquí le había puesto un más 1, pero no. Si es que estoy factorizando por esto, las potencias deben sumar n menos 1. ¿Sí? O sea, si esto fuera 5, aquí partimos con 4. ¿Sí? Después 3 y 1, 2 y 2, hasta llegar a 4 al otro lado. ¿Ya? Entonces, en este caso sería t a la quinta, ¿sí? T a la 5, más T4, 1, menos 1 elevado a 0, o sea, 1. 1 elevado a 1, ¿cierto? Más t Después al cubo, 1 T al elevado a cubo 2. y 1 elevado a 2, y después T al cuadrado y 1 elevado a 3 y así. Así, ¿cierto? Más t por 1 elevado a 4, más 1 elevado a 5. Ya, obviamente los 1 elevados a cualquier cosa van a desaparecer. ¿Sí? Y lo escribí porque así es la factorización. Nos quedaría t a la quinta, más t a la cuarta, más t al cubo, más t al cuadrado, más 1. Y este límite, cancelamos, pues, si esa es la gracia. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que la factorización sirve? ¿Y cuánto vale este límite ahora, cuando ya no están estos dos términos? Eh, 5, porque son todos 1. Sí, 1, ¿cierto? 1, 1. Ah, no, no es 5, me faltó un t. Aquí t cuadrado más t más 1. Me había comido un t. ¿Cuánto vale? Ahora sí, Ahora 6. 6. ¿cierto? Ya. Esta es la derivada. 6. Entonces, pasa por 1, 1 y tiene pendiente 6. Esa es la ecuación de la recta tangente. ¿Cuál sería? Y menos 1 igual a 6 por x menos 1. ¿Sí? ¿Y cuál sería la recta normal? Pasa por el mismo punto, pero ¿cuál es la pendiente? La inversa. Ya, ¿y qué más? Falta algo. ¿Negativa? No sé. ¿Por qué era 6? ¿Cómo?
¿Alguien preguntó ¿Por algo? qué era 6? Porque ahora es cosa de reemplazar. 1, 1, 1, 1, 1. No, es que me faltó poner el 1, entonces contaba así. Ah, ya. Sí, pues Por porque eso no quise hacerlo con 2, profe, porque ya han estado muchos números. exacto, porque hubieran sido 2 a la quinta, eso ya es caleta. ¿Sí? Por eso no quiso hacerlo con 2. Y con 0 era muy fome, po. Porque con 0, aquí sería menos 0, y este límite es muy simple. ¿Ya? Entonces eso, dio 6. Entonces, esta es la pendiente de la recta tangente, que es la derivada. Ahí está la pendiente y pasa por ese punto. Ecuación de recta, y menos la coordenada y del punto, igual a pendiente, por x menos la coordenada x del punto. ¿Sí? Eso es de colegio. Y la recta normal, la gracia es que estas dos son perpendiculares. ¿Sí? Y si son perpendiculares, ¿cuál debe ser el producto de sus pendientes? Menos 1. Menos 1. Entonces, si esta vale 6, la otra tiene que ser La inversa y negativo. la opuesta de la inversa, ¿cierto? Una cosa así. Tiene que ser esto dado vuelta y además con signo menos para que el producto, porque si ustedes multiplican estas dos cosas, ¿cuánto da? Da 1. Da menos 1. O sea, pensé que le había preguntado sin el menos. ¿Sí? Y el punto por donde pasa la recta normal también es el 1,1. ¿Ya quedó claro o no? ¿Alguien que se haya perdido, chicos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Clarito? Ya, pues, esas eran las dos preguntas que le había dejado. La tarea. ¿Qué era? Buscar la factorización de esto, que ya lo mostré, y cómo nosotros podríamos encontrar la recta perpendicular. Que eso no era nada más que el producto de las pendientes tiene que ser menos 1. ¿Ya? Ya, chicos, ¿qué hacemos ahora? No sé si quieren hacer algo. No, se los pregunto porque como están en paro, yo no... Mimir. Mimir. Ejercitemos algunas derivadas. Ya. Déjenme mirar el listado. A ver, el listado está en... Creo que estaba en ADECA. Ahí está, ese es el listado. Ya. Bueno, el listado en realidad lo subí hoy día en la mañana recién.
porque estaba esperando que le hicieran unas correcciones que al final nunca le hicieron. Mírenlo. Hay problemas de límites al infinito, ¿sí? Hay problemas de asíntotas, hay problemas de continuidad, ¿sí? Aquí sigue continuidad. Aquí hay problemas de enunciado con razón de cambio promedio. Así que eso era casi la derivada, pero sin el límite, ¿sí? Hagamos una de asíntota. Ya. Y recién aquí empiezan con derivadas, en la pregunta número 10. Aquí hay una de ecuación tangente y normal. A ver alguno de asíntotas. Miren, el C y el D tienen asíntotas oblicuas. Ese podría ser, ¿o no? Alguno de esos dos. Este o este. ¿Cuál se ve más complicado? La C. Ya, asíntotas, primero, verticales. ¿Qué es lo que teníamos que buscar aquí? ¿Se acuerdan? Las de abajo, Sí, ¿qué tenía que pasar con lo de abajo? que el 0 Del debe ser. 0. Exacto, ¿cierto? Entonces aquí lo vamos a poner entre paréntesis. En realidad lo que nosotros buscamos son posibles asíntotas. ¿Y cuáles son? Los ceros del denominador. ¿Sí? Ya. ¿Dónde se hace cero el denominador? En el 1. En el 1. ¿Cuánto vale límite de x tiende a 1 por izquierda, por ejemplo? ¿Sí? Partí por izquierda, ustedes pueden calcularlo por derecha, da lo mismo. ¿Cuánto vale este límite? ¿Qué significaba que x tendiera a 1 por izquierda? Que se acerca por el lado izquierdo. O sea, el x es mayor o menor que el 1. Es menor. Menor. Entonces, x menos 1 es mayor o menor que 0. Menor. Menor, ¿cierto? Porque este, si lo pasan restando, queda lo de acá. Ya. Si ustedes reemplazan el 1 arriba, ¿qué signo tiene? Positivo. Positivo. Positivo, ¿cierto? Porque da 2. Ya. ¿Y este qué signo tiene? El x menos 1, lo acabamos de decir. Negativo. Menos de 0. El cociente entonces, ¿qué será? Negativo, positivo, Negativo. negativo. ¿Ya? ¿Y cuál es el símbolo que iría de un número partido por 0? Indefinido. En realidad es infinito, ¿sí? O sea, cuando nosotros tenemos específicamente esto, es indefinido, ¿sí?
Pero cuando tenemos algo que tiende a 2 y algo que tiende a 0, Ah, es cuando se acerca. Ah, sí, esto ya puede me ser entendí. más infinito o menos infinito. ¿De qué va a depender? Va a De los depender, signos. va a depender del signo de esto. O sea, si me acerco a 0 por izquierda o por derecha. ¿Sí? Entonces, por eso es que estamos haciendo el análisis. Pues esto tiende a 2, o sea, tiende a un positivo. Y este tiende a 0, pero por izquierda. Entonces, positivo dividido negativo da menos infinito. Ya, y con eso está listo, ¿ah? O sea, x igual a 1 es asíntota vertical. Porque la única condición es que algún límite lateral se vaya a más o menos infinito. ¿Sí? Listo. Y yo les pregunto ahora, si x tiende a 1 por derecha, lo de arriba tiende a 2, lo de abajo tiende a 0. ¿Sí o no? Sí. Sí. Esto es positivo. Y hagamos el análisis. Si el x tiende a 1 por derecha, significa que el x es más grande o más chico que el 1. Más grande. Y x menos 1 con respecto a 0, Más grande igual. más grande. Entonces, fíjense, esto tiende a 2, que es mayor que 0, y esto tiende a 0, pero por la derecha. El cociente es positivo o negativo. Positivo. Y si esto tiende a 2 y lo de abajo tiende a 0, por derecha, ¿cuál es el resultado? Infinito positivo. Infinito positivo. ¿Ya? Ojo, vuelvo a repetir. Con este resultado nosotros ya garantizamos de que es asíntota. ¿Sí? Esto de acá yo lo estoy haciendo para darme cuenta cómo es la gráfica. O sea, si se va a ir a más infinito o a menos infinito y por dónde. ¿Sí? Entonces, ahí está. ¿Tiene más asíntotas verticales? No. No, ¿cierto? No tiene más. Asíntotas verticales. Asíntotas horizontales. No tiene. ¿Por qué no? Porque arriba no le va a dar cero nunca. Y no necesito que me dé cero. Bueno, no sé. Ya, ¿cómo buscábamos asíntotas horizontales? Teníamos que hacer que el x se fuera a más infinito o a menos infinito y nos tenía que dar un número. ¿Sí? Ya, si ustedes reemplazan arriba y abajo, ¿qué es lo que queda? Queda una forma indeterminada, ¿sí o no? Sí. Entonces tenemos que hacer algún truco. ¿Cuál es el truco? Voy a factorizar por x. ¿Me queda así el numerador o no? ¿Sí o no? Sí. Y si abajo factorizo por x, ¿cuánto me queda el denominador? Un 1 y el otro 1x, menos 1x, menos 1,1 partido x. Se fijan que siempre que trabajamos con divisiones de polinomios, el truco es más o menos el mismo, ir factorizando por alguna potencia. Entonces las x se cancelan. Y ahora, ¿para dónde se va?
Si el x tiende a infinito. Al infinito. infinito. positivo. Al infinito. ¿Sí? A los Vox Lightyear. Al infinito y más allá. ¿Para dónde se va? Al negativo infinito. No, 1 partido por x Cero. a 0. ¿Cierto? 1 partido, un número muy grande. 100.000 millones, 10.000 millones. No, 100.000 es más grande que 10.000. ¿Sí? Entonces, eso se va a 0. La constante, ¿para dónde se va? ¿Cuál es el La límite de misma, la constante? la misma constante. ¿Y el último término, para dónde se va? Ese al cero. Al cero. Ya, pues. Álgebra de límites. Mejor. Infinito menos 0. Ya, de partida, no, eso era álgebra de infinitos. Infinito menos 0. Infinito. Y partido por 1. Infinito, positivo. ¿Cierto? Al infinito, si le sumamos o le restamos cualquier número, sigue siendo infinito. Y si lo dividimos por cualquier cosa, sigue siendo infinito. Listo. Conclusión, no tiene asíntotas horizontales. ¿Por qué? Porque a mí este límite me tenía que dar un número. O sea, me tenía que dar 0, me tenía que dar 1, me tenía que dar un medio, ¿sí? Me tenía que dar un número. Entonces, no tiene asíntotas horizontales derechas. ¿Por qué derecha? Porque lo hizo con el positivo. El infinito positivo. ¿Cierto? Porque nos fuimos al más infinito. Tampoco tiene asíntotas horizontales izquierdas. Si hacemos tender al menos infinito, el proceso va a ser el mismo. ¿Sí? O sea, si quieren ustedes le colocan aquí un menos, y la única diferencia va a ser en este paso. ¿Sí? Esto va a ser menos, ¿sí? Y eso va a dar menos. Ya. ¿Cómo buscábamos asíntotas oblicuas? ¿Cómo sacábamos la pendiente? ¿Se acuerdan? Era una fórmula. Era el límite de x tiende a más infinito. ¿Alguien dijo algo en el chat? No. La función menos la fórmula de la pendiente, eso era después. Para la pendiente había una fórmula, que yo la marqué. F de x partido por x. ¿Sí? Miren. A ver, la materia de asíntotas, aquí está. Aquí están las dos fórmulas. La pendiente es f de x partido por x, el límite. Y el coeficiente de posición era f de x menos m por x. ¿Ya? Estas dos son las importantes, por eso les puse asterisco. ¿Sí? Porque con ellas nosotros encontramos la asíntota oblicua. Nos quedaría límite de x tiende a más infinito de x cuadrado más 1 partido x menos 1. ¿Sí? Y eso partido por x. Cuando yo divido esto por x, esta x, ¿dónde pasa?
¿Al numerador o al denominador? Esa es la pregunta. ¿Al numerador? ¿Seguro? Hagámoslo, miren. Dividir por X, eso estamos haciendo, ¿sí o no? Cuando dividíamos fracciones, ¿qué había que hacer? Dar la vuelta. Se invertía, Se invertía y pasaba a ser una multiplicación. ya. Entonces, ¿dónde quedó el X? Abajo, Abajo, ¿sí? Siempre que ustedes dividan una fracción por algo, ese algo se da para abajo también. ¿Ya? Ahí está. Factorizamos por X. O sea, perdón, por X cuadrado arriba. Y factorizamos por X abajo. Ahí está. Oh, no me había fijado que al computador le queda poca carga. Denme un segundito. Ahí está. Ahí sí. Ya. ¿Cuánto vale ese límite? Los X cuadrados se cancelan. 1 más Uno. 0 partido 1 más 0. 1. 1, ¿cierto? 1 más 0 partido 1 menos 0. Eso es 1. Entonces, de existir la asíntota oblicua, esa es su pendiente. Ya. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Sacar Ver si existe. ver el otro, ¿sí? Ver si existe el otro, el coeficiente de posición. ¿Cómo se calculaba? Era f de x menos m por x. ¿Sí? La pendiente es 1. Entonces sería límite de x tiende a más infinito. La función era x cuadrado más 1 y abajo era... ¿Así era o no? Sí. Y esto menos x. Ese es el límite que tenemos que calcular. ¿Ya? Límite de x tiende a más infinito. Hacemos la suma. Multiplicamos cruzado. X cuadrado más 1 menos x por x menos 1. ¿Sí? S por S menos S por S. Dividido x menos 1. Si se desarrolla arriba x cuadrado más 1 menos x cuadrado más 1. No, más x, perdón. Ahí sí. ¿Sí? Los x cuadrados se cancelan. Y nos queda ese límite. ¿Cómo lo calculamos? Sacando la x de nuevo, factorizando por x. ¿Sí, cierto? ¿Cuánto nos da?
1. 1. Uno de nuevo. 1 de nuevo. Entonces, por lo tanto, F posee asíntota oblicua derecha. ¿Sí? ¿Por qué derecha? Porque estamos evaluando desde más infinito. Más infinito, ¿cierto? Para ver izquierdas, ¿qué es lo único que habría que hacer? Hacerlo tender a menos infinito. Pero en este caso da lo mismo. F posee asíntota oblicua derecha de ecuación. La pendiente era 1 y el coeficiente de posición era 1. ¿Sí? Veámoslo con el GeoGebra. La función era x cuadrado más 1 dividido x menos 1. Esa era, ¿cierto? Si mal no recuerdo. Sí. Sí, esa era. Y la que encontramos era como asíntota oblicua de partida. ¿Dónde tiene una asíntota vertical? Fíjense, En el 1. en el 1. Cuando nos acercábamos por derecha, ¿para dónde se iba? Al más infinito. ¿Cierto? Si nos acercamos al 1 por derecha, se iba al más infinito. Y si nos acercábamos al 1 por izquierda, Al menos infinito. que es justo Hacia lo que abajo. está pasando. ¿Sí? Ya. ¿Y las dos se parecen a medida que el X se va haciendo más grande o no? Sí. Sí, 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 sí. se parecen, miren. ¿Sí? Conforme el X va creciendo, estas dos cosas son casi lo mismo. Pero no son lo mismo. ¿Sí? Miren, yo le voy haciendo zoom y ahí se ve la diferencia. Pero por eso, se supone que esto en el infinito es igual, pero antes es muy parecido. ¿Ya? Y gráficamente, ¿cuál será la asíntota oblicua izquierda? Es la misma, ¿no? Sí, po. Sí, ¿cierto? Entonces, si ustedes hacen el X tender a menos infinito, les va a resultar lo mismo. A eso es lo que quería llegar. ¿Sí? Y ahí estaría. Tiene asíntota oblicua. No tiene asíntota horizontal. Recuerden que esas dos son excluyentes. ¿Sí? O sea, si tiene de uno de los dos tipos, no tiene del otro. ¿Sí? O sea, si tiene oblicua derecha, no puede tener horizontal derecha. Al revés también sirve. Si tiene horizontal derecha, no puede tener oblicua derecha. Y lo mismo para lo izquierdo. Vamos a tomarle una foto a esto para ponerlo en el documento. Ahí estaría nuestro dibujo. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Alguna duda, chiquillos? ¿No? ¿Sí? ¿Tan calladitos que están? No tenemos dudas, profe. Ya, vamos a quedar ahí.
porque ahora tengo que ir a hacer un par de cosas. En la tarde, ¿qué vamos a hacer en la tarde? Porque están en paro. Ahí no sé, yo creo que no creo que se conecte mucha gente. Sí, pues, no, sí sé.